Estamos entrando a la estación terminal provisional de autobuses Transaragua, la cual está ubicada en el área de exhibiciones del Parque de Ferias de San Jacinto, en Maracay. Al lado derecho de la entrada, podemos observar que existen 8 autobuses articulados de la serie ZK6180 BEVG, marca Yutong, los cuales se encuentran desincorporados por fallas mecánicas. Esta flota fuera de servicio es parte de las 30 unidades móviles articuladas de piso bajo que fueron traídas desde China para integrar el sistema Transmaracay, un sistema de transporte masivo que circula por un canal exclusivo de la Avenida Constitución, el cual fue inaugurado el 18 de abril del año 2015 por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para facilitar la movilización diariamente de 65.000 usuarios entre San Jacinto y Tapatapa. Pero al parecer, los cálculos estadísticos de prestación de servicio y demanda de movilidad de los usuarios estaba tan desproporcionada que gran número de estos vehículos fueron traspasados a la administración de Transaragua para cubrir la demanda de transporte socialista hacia Palo Negro y otras zonas aledañas. Ahora vamos caminando hacia el patio donde se estacionan las unidades operativas dispuestas para las distintas rutas que ofrece el servicio de traslado de personas hacia otros municipios del estado Aragua. Así podemos constatar la actividad y funcionamiento actual de este sistema de transporte. En ese patio están estacionadas al menos 8 unidades de autobuses articulados, pero no sabemos si están funcionando normalmente o están en las mismas condiciones de deterioro que las otras 8 que vimos al entrar. Desde esta parada de transbordo se puede ir hacia La Victoria, se puede ir a Cagua, se puede ir a Palo Negro, a Turmero, a Santa Cruz, a Caña de Azúcar, a Santa Rita, a Tapatapa, a El Limón, al Hospital Central, a El Castaño y otras rutas anexas. Al frente vemos operativa a una unidad microbús, Yutong, del modelo ZK6858H9, que está iniciando su salida con menos de 10 pasajeros, cubriendo la ruta de contingencia hacia el Hospital Central de Maracay. Efectivamente se puede notar que estos 8 autobuses articulados de 54 asientos también están inactivos y algo destartalados. Solo están operativos 3 microbuses de 25 asientos y 3 autobuses, modelo ZK6118HGA, de 34 asientos marca Yutong. Ahora nos dirigimos hacia el área de espera, donde vemos pocos usuarios sentados, debido a que las rutas más usadas, que son las que van hacia Palo Negro, La Victoria y Cagua, funcionan con mucho retraso, motivando a las personas a buscar otras alternativas de traslado más fluidas y eficientes fuera de este lugar. Desde que este sistema inició operaciones el 13 de noviembre de 2013, hasta poco más de 12 meses, no se cobraba pasaje a los usuarios. Uno se montaba en un autobús y viajaba gratis. Esta era la opción preferida porque ibas en un transporte totalmente nuevo, cómodo, con aire acondicionado, sin pagar nada, al contrario de montarse en un bus viejo, llamado coloquialmente recogelocos. Que son buenos, resistentes, pero muy antiguos y obsoletos, y si no vas apretado, vas guindado casi afuera de la unidad. Luego de 12 meses de funcionamiento de Transaragua, se implantó un sistema de cobro, mediante el uso de tarjeta magnética, que parecía ser eficiente, pero al cabo de un tiempo eso también dejó de funcionar. Ahora hay un recolector que te cobra el pasaje en la puerta del autobús que vas a abordar. Todo parece indicar que la decadencia progresiva de esta empresa pública se debe a la mala administración y falta de gerencia adecuada que garantice un servicio de calidad. Ahora vamos a observar lo que hay dentro de ese galpón, porque muchos aseguran que está siendo utilizado como depósito de autobuses chatarra. Efectivamente, ahí adentro hay muchos autobuses fuera de funcionamiento y llenos de polvo. A la vista estamos contando 11 autobuses arrinconados al frente, pero solo podemos divisar una cuarta parte de esta área interna. Se estima que dentro pueden haber de 30 a 40 unidades de transporte inservibles. Con el plan de gobierno venezolano de crear un sistema integrado de transporte socialista, también se creó una planta ensambladora de autobuses, Yutong, en la ciudad de San Felipe, del estado Yaracuy, la cual entró en funcionamiento el 2 de diciembre del 2015, con el objetivo de producir 9 autobuses al mes. Asimismo, se prometía que esa planta iba a garantizar la repotenciación de los autobuses rojitos destinados a rutas sociales. Pero, la verdad, es que hemos sido engañados.